revelado, como tus pensamientos manifiestan un futuro sobrenatural y milagroso en 3 pasos SAGRADOS. En el pequeño pueblo de San José, la vida giraba alrededor de la fe. Al caer la noche, la capilla iluminada se convertía en un faro de esperanza. Era aquí donde Pedro, un devoto ferviente de la Virgen de Guadalupe, se encontraba en su momento más oscuro. Su hijo Marco, diagnosticado con una enfermedad terminal, estaba a punto de dejar este mundo. Los médicos no podían hacer nada más, la incertidumbre y el sufrimiento calaban en los corazones de todos, la comunidad se unía en cánticos y oraciones, encendiendo velas que iluminaban la capilla, simbolizando la luz de la fe. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, resonaban las súplicas, mientras Pedro se aferraba a la imagen de la Virgen, su alma desgarrada clamando por un milagro. Pero, poco a poco, sus esperanzas empezaban a desvanecerse. Las sombras de la duda se cernían sobre él como un manto pesado, su fe tambaleándose ante la cruel realidad. Una noche, mientras el silencio envolvía la capilla, decidió quedar solo para orar. En ese momento de vulnerabilidad, una voz suave, casi etérea, lo sorprendió. Los pensamientos son semillas, si siembras fe, cosecharás milagros. Fue como si el cielo mismo le hablara. Pedro, lleno de fervor, se aferró a esta revelación. Empezó a visualizar a su hijo sanando, imaginando la alegría que inundaría sus corazones. Esto era un acto de fe pura. Con cada oración, elevaba su espíritu, creyendo fervientemente que era posible. La comunidad, al principio incrédula, empezó a notar el cambio en Pedro. Algunos miraban con admiración, mientras otros murmuraban, cuestionando su sanidad. La presión crecía, pero Pedro se mantuvo firme, decidido. Sabía que su fe no solo podía mover montañas, sino también cambiar el destino de su hijo. Dios está aquí, decía en cada encuentro, convirtiendo su dolor en un poderoso estandarte de esperanza. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Los días y las noches transcurrían y el desgaste acumulado ponía a prueba su fe. Sin embargo, una noche, mientras oraba con el corazón abierto, una luz brillante iluminó la capilla. Era casi tangible, envolviendo el lugar en una atmósfera de asombro y reverencia. En ese instante, la angustia de Pedro se transformó en una paz profunda. Y de repente, el eco de su hijo llamándolo rompió el silencio sagrado, llenando el aire con ese eco que tanto había deseado escuchar. Marco había despertado, la incredulidad rápida se convirtió en júbilo, la comunidad celebrando un milagro inesperado. Pedro, atónito, comprendía que su fe, a pesar de la tempestad, había generado un futuro inesperado y sobrenatural. Pero, en medio de la celebración, nació una pregunta en su mente: ¿cómo transmitir esta verdad a aquellos que cuestionaban su camino? La historia de Pedro apenas comenzaba, y con su corazón rebosante de fe, sabía que juntos, podrían descubrir respuestas aún más extraordinarias. La alegría en la capilla era palpable. La comunidad se abrazaba, celebrando el increíble despertar de Marco. Las lágrimas corrían por las mejillas de los presentes, y en sus corazones brotaba una fe renovada, como si el milagro que presenciaban iluminara cada rincón de sus vidas. Pedro, en medio de aquel jubileo, sentía que cada latido de su corazón resonaba con el amor de Dios. Nunca había imaginado que su ferviente fe podría traer de regreso a su hijo. Mientras la música de los agradecimientos estallaba a su alrededor, Pedro no pudo evitar reflexionar sobre lo ocurrido. ¿Cómo es posible?, pensaba.
Sabía que su camino había estado lleno de dudas, pero una verdad lo sobresaltaba: veía que la fe real no era la ausencia de dudas, sino la perseverancia a pesar de ellas. Las palabras de la voz etérea retumbaban en su mente: los pensamientos son semillas. Entonces, entendió que quizás, su viaje recién comenzaba. Con el tiempo, las preguntas se multiplicaron. Algunos querían saber cómo había logrado tal milagro. Otros, más escépticos, murmuraban en voz baja, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero Pedro aprendió a ver su situación como una oportunidad para enseñar. Se acercó a aquellos que dudaban, compartiendo su experiencia en la capilla, donde las oraciones y la fe se entrelazaban. Mis amigos, comenzaba con voz firme, no se trata solo de creer en un milagro. Se trata de la fe que exige acción. Cuando visualicé a Marco sanando, también imaginé las sonrisas, la risa en su voz. Cada palabra era un puente que acercaba a otros a experimentar aquello que él había vivido. La narración de Pedro era clara, porque hablaba desde el corazón. El amor y la fe se unían en cada oración, cada testimonio. Aquella adoración, una danza de esperanza y comunidad, hacía que las sombras de la duda se desvanecieran. Una tarde, mientras Pedro compartía su historia, una mujer del pueblo, Beatriz, se acercó. Sostenía una vela encendida, las llamas danzando al ritmo de su angustia interna. Pedro, tengo un hijo enfermo, y no sé cómo sostenerme en la fe. Cuando miro a otros, veo milagros, pero cuando miro a mi hijo, solo veo dolor. Su voz era un susurro quebrantado, llena de lucha. Pedro sintió compasión por Beatriz. Dale tiempo a tus pensamientos, hermana. Cada oración, cada lágrima es un paso hacia la esperanza. A veces creyendo, a veces dudando, seguimos adelante. La fe no es un destino, es un viaje. Se abrazaron, y en esa conexión, la fe de Beatriz empezó a tejerse con la suya. A medida que pasaban las semanas, el pueblo comenzó a unirse más. Los testimonios de transformación se multiplicaban. Cada persona compartía su propia lucha, sus propias semillas de esperanza. La capilla, llena de luz y amor, se convirtió en un espacio sagrado de sanación. Sin embargo, Pedro sabía que esto era solo el comienzo. Una noche, mientras estaba de rodillas en la capilla, Pedro sintió una creciente inquietud. La voz que una vez había aclarado su mente lo visitó nuevamente. La fe no se detiene en la celebración. Tu historia tiene un propósito aún más grande, Pedro. Hay algo que debes encontrar. Un escalofrío recorrió su espalda, y una chispa de misterio encendió su corazón. La pregunta retumbaba en su pecho: ¿cuál era el plan que Dios aún no había revelado? Con esa incertidumbre, su espíritu se elevaba preparado para un nuevo capítulo. ¿Qué nuevos caminos descubrirían juntos? ¿Qué más tenía Dios reservado para ellos? La aventura apenas comenzaba. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos ocres y dorados. La capilla se vestía de un aire sagrado. Pedro había estado allí por horas, sumido en su oración, buscando respuestas a la inquietud que no lo dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, la voz que lo guiaba lo instaba a profundizar más en su relación con Dios, a abrir su corazón para recibir revelaciones aún mayores. Los días seguían fluyendo, y la expectación de Pedro crecía. La comunidad, unida como un solo cuerpo en fe, había encontrado en Marco un faro de esperanza. Sin embargo, en el fondo de su ser, Pedro sentía que había algo más, algo que debía despertar no solo en él, sino en cada rincón del pueblo. Un día, mientras compartía un café con algunos amigos en una mesa de la plaza, Pedro escuchó las historias de quienes habían sufrido, historias de enfermedades, pérdidas, desesperanza. Sin embargo, también escuchó ecos de fe, relatos de sanaciones, de renovaciones. Fue entonces cuando su corazón latió con fuerza y una idea brillante llegó a su mente. ¿Y si pudiéramos unir nuestras historias en un solo acto de fe?, preguntó, su voz vibrante, llena de pasión.
Imaginen un momento donde cada uno de nosotros levantara su voz al cielo, no solo para pedir, sino para agradecer por lo que ya hemos recibido. La propuesta hizo que la conversación se intensificara. Algunos sonrieron, otros miraron con incertidumbre. Pero algo en el aire cambió, había un susurro de entusiasmo. La idea fue creciendo como una llama encendida en medio de la penumbra. Pedro sintió que esa era la respuesta que había estado buscando. El día del evento llegó. La capilla se había transformado en un espacio vibrante de vida. Las velas encendidas ardían con intensidad mientras la comunidad se congregaba. Se respiraba una mezcla de nerviosismo y emoción. Cada uno llevó al altar su oración, su historia, y Pedro comenzó a guiarlos en un tiempo de gratitud. La música suave se entrelazaba con los murmullos de corazón abierto. Era un momento sagrado, donde cada persona estaba dispuesta a sembrar pensamientos de fe en lugar de dudas. Hoy cultivamos esperanza, exclamó Pedro, vamos a creer firmemente que nuestros pensamientos no solo son semillas, sino que se convertirán en frutos de sanación y milagros. Las manos se levantaron, los ojos se cerraron, y el pueblo entero oró junto con él, creando una atmósfera de expectativa tangible. En medio de la oración, algo increíble comenzó a suceder. Una suave brisa recorrió la capilla, llevando consigo el eco de sus voces. Las llamas de las velas danzaban, pareciendo girar como si un espíritu de alegría las animara. Alguien empezó a llorar, otro comenzó a reír, otros se abrazaron. Era como si el cielo mismo se hubiera inclinado para escuchar sus súplicas. Sin embargo, aún había preguntas sin respuesta en el corazón de Pedro. La voz no lo había dejado, persistía en recordarle que había algo más profundo que debía descubrir. Mientras el pueblo se sumía en el gozo, sintió un llamado que lo llevaba hacia afuera. A la naturaleza todavía hay un misterio que desvelar, murmuró Pedro, sintiendo una mezcla de ansiedad y excitación. ¿Qué le estaba revelando Dios al llevarlo a la intemperie? Las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo estrellado mientras él se alejaba de la capilla, dispuesto a encontrar el mensaje que lo aguardaba. ¿Qué revelación divina lo impulsaría a dar el siguiente paso? Pedro caminaba por el sendero que conducía al bosque, los árboles se balanceaban suavemente con la brisa nocturna. Cada paso resonaba como un eco de su anhelo por algo más grande, un entendimiento que se escurría entre los dedos de su alma. La luz de las estrellas brillaba en un cielo profundo, recordándole la inmensidad del amor de Dios. A medida que se adentraba, la tranquilidad envolvía su ser. Era como si la naturaleza respirara con él, compartiendo secretos que solo los corazones fieles podían escuchar. Se sentó bajo un roble antiguo, sus ramas extendidas como brazos que acogen. Cerró los ojos, sintiendo el latido de la tierra, y dejó que su mente vagara, invocando la presencia divina para que iluminara su camino. Dios, susurró, ¿qué más quieres que aprenda? Estoy aquí, listo para recibir lo que tienes preparado. El silencio que le respondió era a la vez profundo y lleno de promesas. Pedro sintió una paz inexplicable que lo envolvía, como un manto de amor que lo resguardaba de sus temores. Sus pensamientos comenzaron a fluir, formando imágenes vivas en su mente, revelaciones que parecían nacer del mismo aire que lo rodeaba. De pronto, una voz, tan suave como el viento, rompió el silencio. Tus pensamientos son como semillas, Pedro. Cada uno puede florecer o marchitarse, dependiendo de cómo los cuides. Estos ecos resonaron en su interior con la fuerza de una verdad atemporal. Semillas. Exclamó internamente. La idea lo impactó. Desde ese momento, Pedro empezó a reflexionar sobre cada pensamiento que había dejado escapar, cada palabra que había pronunciado. La responsabilidad de su fe se hacía cada vez más seductora. Podría ser que su futuro estuviera tejido por lo que cultivaba en su alma. Abrió los ojos y miró hacia arriba, como buscando respuestas entre las estrellas. Así como la comunidad se unió para elevar su gratitud, yo también puedo unir mis pensamientos para traer a la vida lo sobrenatural, pensó.
Sintió una oleada de energía, una fuerza renovada para convertirse en el jardinero de su mente. Era una tarea sagrada, un compromiso personal con cada uno de sus sueños, y esto le hizo vislumbrar un sendero lleno de posibilidades. Miró a su alrededor el bello diseño de la creación y comprendió que cada elemento de la naturaleza era un recordatorio de la gloria de Dios. Con el corazón ardiendo de esperanza, Pedro decidió que ese entendimiento no podía quedarse solo en él. Debo compartirlo. Es tiempo de reunir a la comunidad nuevamente, pero esta vez será diferente. No solo oraremos, aprenderemos a cultivar juntos nuestras semillas de fe. La idea le llenó de emoción. Un nuevo evento, uno donde cada uno pudiera ser parte activa de este jardín espiritual. Imaginó a cada persona, cada familia, plantando pensamientos tan gloriosos que podrían florecer en milagros tangibles. La fuerza colectiva de su fe unida podría dar frutos que nutrieran a todos. Consciente de que el tiempo era esencial, Pedro se levantó y comenzó su camino de regreso al pueblo. Su corazón latía por el impulso de la revelación. Las palabras de aliento y afirmación danzaban en su mente, mientras su espíritu suspiraba por la urgencia de compartir lo aprendido. Aún había más por descubrir. ¿Qué pasos tomaría para implementar esta visión? Mientras el eco de sus pensamientos se entrelazaba con la crujiente hojarasca bajo sus pies, una pregunta resonaba en su ser: ¿cómo se vería esta comunidad si cada uno cultivara su fe con intencionalidad? El misterio lo guiaba, y Pedro no podía esperar para desvelar todo lo que venía. El amanecer traería consigo un nuevo capítulo, uno lleno de enseñanzas y cambios transformadores. ¿Sería posible que Dios, a través de ellos, manifestara un futuro glorioso? El tiempo lo diría, pero sabía que era el momento de sembrar. Pedro caminaba de regreso con el corazón palpitante, como un tambor que canta al compás de una nueva esperanza. La noche se iba desvaneciendo en la brisa fresca de la mañana, y con cada paso, su mente giraba en torno a la idea que acababa de descubrir. La comunidad, sí, la comunidad necesitaba saberlo. Necesitaban unirse en torno a esa verdad reveladora. Sus pensamientos podrían transformarse en realidades. Al llegar al pueblo, la luz del sol comenzaba a asomarse, dorando los techos de las casas. La gente empezaba a despertarse, algunas familias se reunían alrededor de la mesa del desayuno, compartiendo risas y anhelos. Pedro sintió que cada rostro que pasaba tenía un potencial oculto. Cada uno de ellos era como una semilla, lista para florecer, pero necesitaban las condiciones adecuadas. En su camino al centro de la plaza, decidió que debía buscar a su amigo Andrés. Era un hombre de fe, un líder en la comunidad. Conocía a muchos, y Pedro confiaba en que juntos podrían sembrar esas ideas en los corazones de su gente. Cuando llegó a la casa de Andrés, lo encontró de pie entre flores de colores brillantes en su jardín, regando con esmero las plantas que crecía con amor. Andrés, llamó Pedro con entusiasmo. El hombre se volvió, su cara iluminada por una sonrisa. Pedro, amigo, qué alegría verte, respondió, dejando el agua a un lado. ¿Qué trae a un hombre como tú a esta hora tan temprana? Es algo maravilloso, dijo Pedro, sintiendo un fuego en su pecho. He tenido una revelación. ¿Y si pudiéramos ayudar a nuestra comunidad a cultivar sus pensamientos, a hacer crecer su fe, como tú cuidas estos hermosos jardines? Andrés lo escuchó, intrigado. ¿Cultivar pensamientos? ¿Cómo lo haríamos? Pedro comenzó a explicar su idea. Quiero convocar a todos para un encuentro especial. No solo hablemos de oración, sino que celebremos un jardín espiritual. Cada uno podrá traer su fe, sus pensamientos, y juntos los transformaremos en lo que Dios quiere darnos. Los ojos de Andrés brillaron de comprensión. Eso suena increíble. Podríamos tener estaciones donde cada uno comparta sus anhelos, sus temores y sueños. Y juntos, oraremos y plantaremos esas semillas al mismo tiempo. La idea fermentaba entre ellos, una chispa divina que empezaba a irradiar.
En ese momento, decidieron que el encuentro sería al día siguiente, y Pedro sentiría el apoyo del pueblo. Sin embargo, en el fondo de su corazón, también había dudas. ¿Sería suficiente? Sabía que cada mente guardaba sus propios miedos e inseguridades. Cada persona tenía su propio camino. ¿Cómo unirlos en un solo canto de fe? Mientras Pedro regresaba por las calles del pueblo, encontró a algunos vecinos conversando. Se acercó a uno de ellos, un viejo amigo llamado Luis, quien parecía distraído. Luis, quiero invitarte a un encuentro especial mañana. Hablaremos sobre cómo nuestros pensamientos pueden transformarse en milagros, le dijo Pedro. Luis lo miró con curiosidad. ¿Transformarse en milagros? Suena interesante, pero, ¿de verdad funciona así? A veces me cuesta ver cómo algo tan simple puede cambiar todo. Pedro sintió que esas palabras pesaban. Entiendo tus dudas, respondió sincero. A veces aparecen obstáculos en nuestro camino, dudas que oscurecen nuestra visión. Pero si nos unimos, si enseñamos a cuidar esos pensamientos, podemos ver algo hermoso como comunidad. Los dos hombres conversaron mientras otros vecinos se comenzaron a reunir, atraídos por la calidez de Pedro. Con cada charla, Pedro compartía su visión. Compartía historias de cómo la fe había movido montañas en su propia vida, cómo un cambio de mentalidad había traído luz a su alma. Notaba que la gente se interesaba más, se llenaba de curiosidad y expectativas. Sin embargo, en el fondo de su ser persistía una pregunta: ¿realmente estaban listos para aceptar esta nueva manera de ver las cosas? ¿Podrían dejar atrás sus viejos patrones de pensamiento y permitir que un nuevo despertar tuviera lugar entre ellos? La noche anterior al encuentro, las estrellas brillaban intensamente, como recordatorios de que Dios estaba cerca. Pedro se sentó nuevamente bajo el mismo roble, reflexionando. Si alguna vez hubo un momento para despertar, pensó, es ahora. Pero, ¿será suficiente mi confianza en esta comunidad? El silencio del bosque fue su única respuesta. Con el alma llena de anhelos y el corazón latiendo por el futuro, exclamó al cielo: hazlo, Señor. Nuevas semillas, nuevas expectativas. Que florezcan entre nosotros. La emoción lo envolvía, pero el mañana trajo consigo un misterio. ¿Lograrían ellos, como comunidad, avanzar juntos hacia lo sobrenatural? La respuesta estaba en manos de Dios. El tiempo se acercaba, y con ello, Pedro sentía que el verdadero viaje apenas comenzaba. La mañana llegó como un lienzo en blanco, iluminada por la luz dorada del sol que se filtraba entre las nubes. Pedro se despertó con el corazón latiendo en un compás de emoción y nerviosismo. La idea del encuentro giraba en su mente, como una melodía celestial que lo invitaba a actuar. A medida que se preparaba, la expectativa en el pueblo se sentía en el aire, como una suave brisa que acariciaba la piel. Cuando llegó al centro de la plaza, encontró a Andrés organizando las sillas. La comunidad ya comenzaba a reunirse, rostros curiosos y expectantes. Pedro sintió cómo su corazón se llenaba de esperanza al verlos. Allí estaban, listos para descubrir lo que Dios tenía planeado para ellos. Cada persona era una llama encendida, y juntos formarían un fuego transformador. Hermanos, gritó Pedro, levantando las manos para captar la atención. La plaza se silenció, los murmullos cesaron. Hoy, no solo compartiremos palabras, sino que plantaremos semillas en nuestros corazones. Hablaremos de cómo nuestros pensamientos pueden manifestar nuestro futuro. Cada uno de ustedes tiene un papel vital en este jardín espiritual. El eco de sus palabras vibraron en el espacio. A medida que Pedro compartía su visión, los asistentes comenzaron a asentir, como si despertaran a una verdad que siempre había estado dormida dentro de ellos. Se formaron grupos pequeños, cada uno listo para compartir sus sueños, sus dudas, sus anhelos. Pedro caminaba entre ellos, escuchando historias, sintiendo el pulso de su comunidad. Una mujer, Marcela, levantó la mano y preguntó:
pero si nuestros pensamientos son negativos, ¿podemos realmente cambiarlos? Pedro sonrió, reconociendo la sabiduría en su pregunta. Sí, Marcela. Los pensamientos negativos pueden ser como piedras en nuestro camino, pero juntos podemos levantarlas. Ahí es donde la fe entra. Cuando sembramos pensamientos positivos, cultivamos frutos que glorifican a Dios. Las miradas de los presentes se iluminaban a medida que Pedro compartía testimonios de superación, historias de fe que habían transformado vidas. Se formaron círculos de oración, donde muchos comenzaron a expresar sus deseos y temores. Uno a uno, compartieron lo que guardaban en sus corazones. Eran semillas ocultas, esperando brotar con el calor de la comunidad. La atmósfera se volvió casi palpable. Algunas lágrimas comenzaron a fluir, manos se entrelazaban en oración, y el amor de Dios resonaba en la plaza. La unión se sentía como un abrazo divino, permitiendo que todos se sintieran vistos y escuchados. Estamos en un momento sagrado, pensó Pedro, sintiendo que la presencia de Dios envolvía el lugar. Con cada palabra de aliento, los miedos que tenían comenzaron a desvanecerse. Y así, cuando una joven, Sofía, compartió su deseo de ser escritora, los demás la animaron, plantando palabras de apoyo que se convertían en frutas de la esperanza en su corazón. El encuentro continuó, y Pedro se sentía cada vez más invadido por una paz que solo la fe podía traer. Sin embargo, en su interior, una inquietud persistía. ¿Sería suficiente todo esto? ¿Podrían realmente entender que sus pensamientos eran la clave para los milagros que tanto anhelaban? La respuesta aún flotaba en el aire. Cuando el sol comenzó a descender, el espíritu de la comunidad brillaba intensamente. Una vez más, Pedro se dirigió a todos. Hoy hemos comenzado a cultivar juntos, pero el verdadero despertar requiere un compromiso. ¿Estamos listos para hacer este camino juntos? Los murmullos comenzaron de nuevo, y aunque todos parecían decididos a seguir adelante, Pedro sintió el revestimiento de la duda acechando en su corazón. Todo lo que hemos sembrado hoy puede ser solo el comienzo, continuó, la verdadera manifestación de nuestros sueños y esperanzas está apenas en su etapa inicial. Y esto me lleva a la pregunta, ¿qué haremos para nutrir nuestras semillas y dejarlas florecer? Las miradas se cruzaron, los corazones latían al unísono, y un susurro de expectativa parecía recorrer la plaza. Era un nuevo comienzo, pero la gran pregunta aún permanecía. ¿Podría esta comunidad unida sostener el fuego sagrado que habían encendido? Ellos estaban dispuestos a seguir. La respuesta estaba en el siguiente paso, y eso llenaba el aire con un misterio divino que solo el tiempo podría revelar. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, como si el mismo universo estuviera preparado para lo que vendría. Pedro no pudo evitar sentir un renovado fervor en su pecho. Las palabras que había compartido con su comunidad resonaban en su mente, y más aún, los rostros de aquellos que se habían abierto entre sí continuaban brillando como estrellas en su corazón. Al llegar a la plaza, encontró a muchos de sus hermanos de fe esperándolo. Entre ellos, Sofía, la joven escritora, estaba sumida en sus pensamientos. Acercándose, Pedro pudo ver en su mirada la mezcla de alegría y duda que a menudo acompaña los nuevos comienzos. «Buenos días, Sofía», la saludó con una sonrisa. «¿Cómo te sientes hoy?» «Hola, Pedro», respondió ella, con un susurro. «Siento que lo que hemos comenzado es especial, pero también me da miedo. ¿Y si no soy buena suficiente?» Pedro, sintiendo la inquietud de Sofía, recordó su propio camino. La lucha entre la autoexigencia y la fe es común, y así se lo expresó. «Sofía, recuerda que no estás sola en esto. La creatividad es parte de la obra divina en ti. A veces, lo que se necesita es un pequeño empujón, un paso de fe». Con un gesto hacia la plaza, Pedro invitó a todos a reunirse en círculo nuevamente. Era hora de nutrir aquellas semillas que habían comenzado a germinar. Hoy vamos a dar un paso más. Vamos a aprender cómo nuestros pensamientos pueden convertirse en acciones.
juntos, descubrir cómo alimentar nuestras esperanzas y construir un futuro que honre a Dios. Las caras de los congregados iluminaban el momento, y Pedro continuó: esos 3 pasos que mencioné son sencillos pero poderosos. El primero es la oración. Oren con sinceridad, pidiendo claridad sobre su camino. El segundo, aférense a su propósito. Cada uno de ustedes posee un don, un llamado. Identifíquenlo y manténganse firmes en él. Y el tercero, actúen. No basta con soñar, deben avanzar hacia esos sueños con la certeza de que Dios está con ustedes. Los murmullos de asombro llenaron el aire, mientras las palabras de Pedro penetraban en sus corazones. Recuerden, añadió, el camino no siempre será fácil. Habrá desafíos y dudas, pero cada vez que se enfrenten a esos obstáculos, recuerden que en sus pensamientos se encuentra la semilla que puede germinar en milagros. Marcela levantó la mano nuevamente. ¿Y si nos sentimos desanimados en el proceso? Pedro sonrió con calidez. Precisamente ahí es donde entra la comunidad. Cuando uno de nosotros se siente débil, los demás debemos ser el apoyo. El amor cristiano es el suelo fértil donde nuestras esperanzas florecen. No olviden que juntos somos más fuertes. La consigna resonó en la plaza. Uno a uno comenzaron a compartir cómo cada paso se aplicaba a sus vidas. Comenzaron a hablar de sus propios miedos, anhelos y aspiraciones. Las voces, antes titubeantes, empezaron a volverse firmes, llenándose de confianza. Las oraciones comenzaron a elevarse como incienso. La paz que emanaba del grupo era palpable y, entre los murmullos, surgieron risas y consuelo. La calidez del espíritu se sentía en el aire, como si la misma presencia de Dios estuviera danzando entre ellos. Sin embargo, mientras Pedro observaba esta transformación, una sombra de inquietud regresó a su corazón. ¿Serían realmente capaces de sostener todo esto? Había un halo de esperanza, pero también el temor de que, al caminar hacia el futuro, las dudas pudieran resurgir. La jornada avanzó entre palabras de aliento y momentos de oración, hasta que, al final, Pedro se dirigió a todos: hemos comenzado algo hermoso juntos, pero aún queda mucho por descubrir. ¿Están listos para enfrentar no solo las bendiciones, sino también los retos que vendrán? Las miradas se entrelazaron, sus corazones palpitaban como un solo ser. La expectativa impregnaba el aire, dejando un espacio sagrado para que Dios hiciera lo que mejor sabe: sorprender. Y así, Pedro sintió la misma inquietud crecer en su interior, como una promesa que aún no se había revelado por completo. Era un nuevo capítulo, pero la gran pregunta continuaba flotando entre ellos. ¿Qué misterios y desafíos el futuro les depararía? La respuesta seguía en la próxima etapa de su viaje. La mañana continuó su danza con el sol alzándose, y la plaza, antes silenciosa, ahora vibraba con la energía de aquellos corazones entrelazados. Pedro observó a cada hermano, sintiendo la calidez del fervor colectivo. Su deseo de seguir explorando la obra de Dios en sus vidas era palpable, un anhelo que se convertía en impulso. Al apreciar las sonrisas y los murmullos de esperanza, Pedro sintió que la inquietud en su corazón se desvanecía, solo para ser reemplazada por una visión clara. Llevaba una antorcha encendida, y su luz debía guiar a otros. Con esa certeza, se puso en pie, listo para compartir el siguiente paso en su camino espiritual. Hoy quiero que reflexionemos sobre un principio poderoso, comenzó a decir, dejando que su voz fluyera como un río de agua fresca. Los pensamientos que llevamos en nuestra mente son la materia prima con la que Dios crea realidades. Todo lo que anhelamos, lo que deseamos ver en nuestra vida, empieza aquí, en nuestras mentes. Sofía le escuchaba con gran atención, su mirada ahora más despierta, como si una chispa de revelación comenzara a iluminar su interior. Pedro, ¿de verdad crees que los pensamientos pueden crear una realidad?, preguntó, la curiosidad emergiendo de su voz. Absolutamente, respondió con firmeza. Recuerden, cada uno de ustedes ha sido creado a imagen de Dios. Él pensó en ustedes antes de formarlos.
Nuestros pensamientos son herramientas de creación. Lo que creemos y sentimos tiene el poder de traer la voluntad de Dios a la tierra. Esto no es fantasía, es un principio divino. Las palmas comenzaron a aplaudir suavemente entre el grupo, creando una sinfonía de asombro y admiración. Pedro continuó, ese es el primer paso. Piensen en lo que quieren ver en sus vidas. Imagine sus sueños, su propósito. Escriban esos pensamientos y declararlos en oración. Porque, hermanos, lo que se habla con fe tiene un poder sobrenatural. El murmullo de asombro subió de tono. Unos se miraron entre sí, como si compartieran un secreto que apenas comenzaba a revelarse. Pedro notó sus gestos y continuó. Ahora, pasemos al segundo paso, alinear su corazón con la voluntad de Dios. No se trata solo de deseos personales, sino de buscar su propósito. Pregunten, ¿qué desea Dios que haga con estos pensamientos? A medida que hablaba, la atmósfera parecía convertirse en una burbuja de pureza. Pedro podía sentir el anhelo colectivo, como si todos estuvieran ansiosos por descubrir lo que Dios tenía reservado para ellos. Sofía levantó la mano de nuevo. ¿Y si lo que deseas parece imposible? Esa es la magia de la fe, Sofía, contestó él, sus ojos brillando con convicción. Dios se especializa en lo imposible. Si lo que anhelan parece demasiado grande o lejano, es ahí donde debemos aferrarnos más a su promesa. Recuerden, Él es el que hace el camino. Las palabras de Pedro resonaban en sus corazones, plantando semillas de esperanza. El grupo comenzó a compartir sus sueños uno por uno, sus voces alzándose como plegarias. Al hacerlo, algo en el aire cambió, un susurro de reivindicación y luz se podía percibir. De repente, Pedro se sintió inspirado. El tercer paso es actuar. No podemos simplemente quedarnos con pensamientos y oraciones. Debemos movernos. Aprender, crecer, tomar decisiones que reflejen la fe que tenemos. Cada pequeño paso cuenta. Las caras de sus hermanos brillaban con entusiasmo. La idea de una acción específica les dio un sentido de dirección, y pronto comenzaron a dialogar sobre lo que podía ser su primer paso individual. Y cuando den ese paso, Dios les verá y actuará en consecuencia, agregó Pedro, mientras las palabras fluían con fuerza y gozo. La energía en la plaza subía, vibrando con una intensidad casi palpable. La comunidad estaba lista para entrar en acción, pero el aire se impregnó de una sombra sutil. Pedro sintió que algo aún no estaba completamente revelado. Sin embargo, antes de continuar, debemos estar alertas. La fe a menudo exige pruebas. ¿Cómo responderán cuando surjan desafíos? ¿Serán fieles a sus pensamientos y sueños? En el fondo de sus corazones, deben preguntarse, ¿qué estoy dispuesto a entregar por el futuro que anhelo? Esas preguntas resonaron con eco en sus mentes, sembrando un nuevo dilema que nadie esperaba. La plaza se sumió en una reflexión profunda. Cada rostro era un lienzo de esperanza y temor, esperando lo inesperado. La comunidad ahora estaba lista, pero el misterio de lo que vendría se cernía en el aire, prometiendo un viaje transformador hacia lo desconocido. ¿Estaban verdaderamente preparados para poner a prueba su fe y enfrentar lo que podría ser un capítulo decisivo en sus vidas? La respuesta estaba a punto de ser revelada, y la expectación se hacía palpable. La respiración en la plaza se sintió más pesada, como si el aire mismo cargara con las preguntas no formuladas. Los corazones de cada hermano latían al unísono, y Pedro comprendió que el momento de la revelación se acercaba. Con un gesto suave, invitó a todos a cerrar los ojos por un instante. Respiren, dijo, dejando espacio para que cada individuo encontrara paz en medio de la inquietud. Permitan que Dios hable a sus corazones. Y mientras lo hacen, pregúntense, ¿estoy dispuesto a confiar más allá de lo que mis ojos pueden ver? Mientras la quietud se instalaba, algunos empezaron a sentir un ligero estremecimiento, como si el viento soplara suavemente en sus almas. Era la presencia de Dios,
acariciándolos, animándolos a perseguir aquello que parecía imposible. Todo lo que hemos compartido hasta ahora es solo la punta del iceberg, continuó Pedro, su voz resonando con fuerza. Hoy, Dios quiere mostrarles un componente crucial de su obra, algo que hará que esos pensamientos y acciones cobren verdadera vida. Es el poder de la comunidad. Los ojos de Sofía se abrieron con un brillo renovado. ¿La comunidad?, preguntó con curiosidad. Sí, asintió Pedro, su rostro iluminado por la convicción. Cuando se unen en propósito y fe, nadie puede detenerles. La verdadera fuerza radica en los lazos que forman aquí, en esta plaza. La comunidad es un vehículo que transporta sus esperanzas hacia la manifestación. Cuando uno cae, el otro levanta; cuando uno sueña, el otro lo apoya. El murmullo de afirmaciones empezó a fluir entre ellos. Amén. Eso es. Resonaban ecos de esperanza en el aire. La sensación de unidad fue palpable, como si una chispa de luz brillara en medio de ellos. Pedro sonrió, sintiendo el calor de sus palabras. Así que, el cuarto paso, el que transforma lo que deseamos en poder, es profundizar en esta comunidad. Imaginemos un momento nuevo, donde cada uno de ustedes acompaña a otro en sus pasos. Hagan un pacto hoy. Entréjense mutuamente para alentarse, orar y accionar juntos. Los rostros se iluminaban mientras la idea tomaba forma. Uno tras otro, comenzaron a levantarse, acercándose a sus hermanos y hermanas. Pedro observó cómo se formaban pequeños grupos, cada uno uniendo sus manos en un círculo de oración. Las voces se unieron en peticiones y promesas de apoyo, tejiendo una red de amor y determinación. Así es como podemos enfrentar los desafíos que vendrán, dijo Pedro, con el corazón rebosante de gratitud. La fe se fortalece en comunidad. Y cuando uno de ustedes brilla, todos lo hacen, pero en medio de la alegría, una sombra cruzó su mente. ¿Estarían listos para el día que cada uno tuviera que enfrentar su prueba? Podía sentir la inquietud en el aire, como si Dios les pidiera más. Recuerden, hermanos, ese es solo el comienzo. El verdadero camino de la fe es como un campo, donde las piedras y espinas son inevitables. ¿Están dispuestos a seguir adelante, aun cuando el camino se ponga difícil? El murmullo se detuvo, y un silencio reflexivo descendió. Los rostros, juntos, parecían entrelazarse en un dilema monumental. La plaza vibraba con una energía renovada, pero la tensión también era palpable. Con un esfuerzo, Pedro levantó la voz nuevamente: lo que hemos mencionado es vital, y a partir de aquí, cada uno debe descubrir su valentía. Porque la fe no es solo un sentimiento, es una acción. Y los invito a lanzarse a la aventura que Dios tiene preparada para ustedes, sin mirar atrás. De repente, un rayo de luz atravesó el claro, iluminando de manera divina el centro de la plaza. Era un recordatorio de que la intervención de Dios estaba asegurada para aquellos que se atrevan a soñar, a actuar y a soportar en comunidad. ¿Y quién sabe lo que esperarían? Desde la oscuridad podía surgir la luz más brillante. La promesa de nuevas pruebas aguardaba, pero también estaban en la puerta innumerables bendiciones, milagros y una transformación que alistarían para la nueva etapa de su viaje en fe. La pregunta final quedó suspendida en el aire: ¿qué desafíos enfrentarán juntos? ¿Serán capaces de sostener sus sueños cuando la prueba llegue, o claudicarán ante el miedo? La respuesta y el gozo de esta nueva etapa se estaban por revelar, y con ello, el propósito divino estaba a la vuelta de la esquina. La comunidad de San José había ido creciendo en amor y esperanza. La capilla, una vez un lugar de súplicas desesperadas, ahora brillaba con la luz de la fe renovada. Pedro se había convertido en un faro, guiando a sus hermanos y hermanas hacia un futuro lleno de promesas. Habían aprendido a sembrar juntos, a cultivar sus pensamientos en un jardín de oración y gratitud. Pero aún había algo más que debía ser desvelado. Era una mañana radiante cuando Pedro convocó a la comunidad una vez más. La plaza estaba repleta,
cada rostro irradiando una mezcla de expectativa y fe. Habían compartido sus historias, habían sostenido sus sueños, y ahora era el momento de dar un paso decisivo hacia el futuro que tanto anhelaban. Pedro sintió un cosquilleo en su corazón, sabía que ese encuentro sería diferente, que Dios había estado preparando un momento especial. Amigos, comenzó Pedro, su voz resonando fuerte en el aire. Hoy celebramos no solo lo que hemos alcanzado, sino todo lo que aún está por venir. Hemos aprendido a cultivar nuestros pensamientos, y ahora, es tiempo de actuar en consecuencia. ¿Están listos para dar un paso hacia lo sobrenatural? La respuesta fue un clamor de afirmaciones y vítores, un eco de unidad vibrante que llenó la plaza. Con los corazones a la expectativa, Pedro dirigió sus pensamientos hacia la revelación que había estado aguardando. Dios nos ha mostrado que la fe no solo es una siembra, sino también una cosecha. Hoy, cada uno de ustedes va a plantar físicamente una semilla en este jardín que hemos creado juntos. Les pido que piensen en un sueño, en un anhelo profundo que deseen ver florecer en sus vidas. La emoción era palpable, y manos levantadas comenzaron a pedir, cada uno pensando en lo que deseaba ver manifestado. Con el bullicio alegre de la comunidad a su alrededor, Pedro dividió a todos en grupos pequeños. Se ofrecieron semillas a cada persona, guiándolos para que eligieran con atención las que más resonaran con sus corazones. Estas semillas son símbolos de sus sueños, explicó Pedro. Hoy, no solo las plantaremos en la tierra, sino que también las alimentaremos con nuestra fe y nuestras oraciones. Al ver cómo cada grupo comenzaba a plantarlas, el corazón de Pedro rebosaba de gratitud. Les recordó que el cuidado de esas semillas no terminaba ahí. Ustedes son los jardineros de lo que desean, cada pensamiento, cada palabra, cada acto de fe que hagan a partir de hoy regará estas futuras bendiciones, añadió, mientras las raíces comenzaban a entrelazarse con la tierra fértil de la plaza. Tras la siembra, un silencio reverente envolvió el lugar. La atmósfera se tornó sagrada, cada persona estaba conectada no solo con su sueño, sino con cada miembro de la comunidad. Era como si las palabras de Pedro fueran instrucciones del cielo, uniendo corazones y almas en un mismo propósito. Dios nos llama a ser una familia en la fe, y hoy hemos sembrado las semillas de nuestros sueños. Ahora, debemos cuidarlas juntos, dijo Pedro, sus ojos brillantes de pasión y convicción. Su voz se alzó mientras proclamaba con firmeza, recuerden, no se trata solo de lo que estamos pidiendo a Dios, sino de lo que vamos a dar en nuestra vida diaria, para que estos sueños florezcan. Con ese espíritu en mente, concluyó, no dejemos que la duda nos detenga. A cada desafío, responderemos con acción. Juntos, sostenemos la fe y nos apoyamos los unos a los otros. Vamos a nutrir estos sueños, dejando que la luz de nuestra comunidad brille como un faro en la oscuridad. El eco de sus palabras reverberó entre los presentes, y las manos se levantaron al cielo en un acto de agradecimiento colectivo. Las oraciones comenzaron a resonar, cada persona intercediendo por sus sueños y los de los demás. Pedro sintió una abrumadora presencia de paz, como si el cielo celebrara con ellos. Era el abrazo de Dios, un recordatorio de que nunca estaban solos en esta jornada. Con los corazones ardientes de pasión y esperanza, cada miembro de la comunidad se marchó ese día consagrado en fe. Habían sembrado más que semillas, habían cultivado una conexión que los unía de manera inquebrantable. En sus corazones, sabían que Dios estaba orquestando algo hermoso, un futuro sobrenatural que pronto verían florecer. Las semanas pasaron y la esperanza comenzó a manifestarse. Historias de milagros visitaban la capilla, respuestas a oraciones que emergían en formas inesperadas. El pueblo se unió en agradecimiento, cada uno compartiendo sus propias vivencias de transformación. Pedro, el que una vez clamó por un milagro para su hijo, se encontraba ahora en medio de un milagro mayor, una comunidad unida por la fe y la esperanza. Así, el camino de Pedro continuó, y él cada vez más se dio cuenta de que cada paso en esa travesía era parte de un propósito divino, un recorrido hacia un futuro lleno de luz.
Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, sabían que la verdadera manifestación del amor de Dios había comenzado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan este mensaje de esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final impresionante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.